Mientras tú le hablas al fiel, a los ojos del cuerpo, el Espíritu Santo le está hablando a los ojos del alma. Le gritaron, Juan, Juan, ¿qué? Aquí traemos un joven muerto, te lo traemos para que lo resucites. Ah, caray. Y el tal joven muerto, pues no estaba muerto, se había hecho el muerto. Y lo llevaban en una camilla, haciéndose el muerto. Y San Juan Capistrano dijo, ¿está muerto? Sí, está muerto. Ah, pues que ahí se quede. Lo destaparon y estaba muerto. Si hablo, expongo mi vida, me la voy a jugar. Si me callo, voy a pasar tal vez muy a gusto, pero con un remordimiento adentro. Porque hay pecados también de omisión, ¿verdad? Y son muy frecuentes los pecados de omisión cuando no haces lo que tengas. Y nos dijo, miren niños, si quieren irse al cielo, recen a la Virgen 3 Ave Marías todas las noches antes de acostarse. Dije, de aquí soy yo. Dije, esto está fácil. Y desde entonces rezo las 3 Ave Marías, es lo último que rezo para dormirme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que la paz de Cristo, que sobrepasa toda condición humana, permanezca en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Hoy estamos alegres por la resurrección de nuestro Señor Jesús y con un tema tan especial, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y para esto tenemos el día de hoy un invitadazo que sentimos orgullosos, un honor tan grande de poder compartir con una persona que ha sido pastor de nuestra iglesia en la Arquidiócesis de Guadalajara, que ha influido tanto en la vida de todos nosotros como católicos, a quien queremos mucho, a quien admiramos y a quien también seguimos encomendando nuestra oración. Un hombre originario de Yahualica, lo hicieron obispo en 1988 y después arzobispo de nuestra ciudad de Guadalajara hasta del 94 y hasta el 2011. Es doctor también en teología dogmática y muchas cosas más que podríamos hablar del eminentísimo señor cardenal arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Guadalajara, don Juan Sandoval Íñiguez. Muchas gracias, señor doctor cardenal. Gracias. Por estar aquí con nosotros. Un gusto poder compartir con usted. Con mucho gusto. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema, señor cardenal, el anuncio de la palabra de Dios. Ese es el tema que me asignaron y con mucho gusto lo acepto para hacer una reflexión un poco amplia sobre este tema fundamental en la vida cristiana y en la acción, en el apostolado de todo cristiano. El mandato misionero, hay uno de ensayo y otro definitivo. El de ensayo fue cuando el Señor eligió a 12, les dio el nombre de apóstoles para establecer, diríamos, la jerarquía de la iglesia y los mandó a predicar. Vayan de 2 en 2 y anuncien la palabra de Dios a todas partes. Fue un mandato o envío provisional. Es interesante que también mandó a 72 discípulos después, igual. Escogió 72, que es un número simbólico, significa a todos, todo el pueblo de Dios. Vayan también ustedes de 2 en 2 y anuncian la palabra de Dios a donde yo voy a llegar. Vayan delante de mí. Y ya resucitado el Señor, a los 40 días de resucitado, se despidió de los apóstoles, después de aparecerse por 40 días en diversos lugares, dejarse tocar, comer con ellos para que supieran que estaba vivo y fueran sus testigos de la resurrección. Les dio el mandato misionero que se llama: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que el que crea y se bautice se salve, y el que no crea, pues que se condene. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. El anuncio de la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio es fundamental en la vida de la iglesia. Pablo VI, en una encíclica sobre la iglesia que se llama Ecclesiam Suam, dijo: la iglesia está en el mundo, la razón de ser de la iglesia en el mundo es anunciar el Evangelio. Para eso está la iglesia, para anunciar el Evangelio. Ahora, la iglesia somos todos. Todos tenemos que anunciar de alguna manera el Evangelio. Claro,
Hay dos niveles, el de los sacerdotes que se preparan para ello, es, diríamos, su labor principal, y el de los laicos, de los seglares, que por su bautismo también tienen que anunciar el Evangelio, tienen que anunciar la palabra de Dios. Lo grandioso es que Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. O sea, tuvo esa condescendencia de acercarse a nosotros, como dice la carta a los Hebreos, comenzando el capítulo 1. De muchas y varias maneras y parcialmente habló Dios a nuestros padres, por medio de los patriarcas y profetas. Pero en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, que es su palabra eterna. En Él nos ha dicho todo lo que tenemos que saber para nuestra salvación. A eso llamamos la revelación divina, la palabra de Dios a nosotros, que nos hace entender que el cristianismo no es invento del hombre, que no se vale que cada quien inverte su religión a su modo. Está por delante la obediencia de la fe. Eres cristiano, ¿qué dice Dios? Y tienes que obedecerlo. La obediencia de la fe por delante, ¿no? Esa palabra de Dios nos llega a nosotros de dos maneras: escrita y hablada. La palabra de Dios escrita se llama Biblia o Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento hasta Cristo se escribió por los profetas y hombres inspirados del Antiguo Testamento. Ellos escribieron el mensaje de Dios a su pueblo Israel en preparación de que viniera Cristo el Mesías. Y el Nuevo Testamento es la enseñanza de Cristo, escrita por sus apóstoles y discípulos inmediatos de sus apóstoles, como San Lucas o como San Marcos, ¿no? Ese es una de las, diríamos, caminos por los que nos llega la palabra de Dios a través de la Escritura. La fuente es que Dios habló, pero nos llega a través de la Sagrada Escritura. Antiguo Testamento, lo que se anunció de Cristo. Nuevo Testamento, Cristo y su obra, ¿verdad? O sea, quien parte los dos testamentos es Cristo. Y el otro camino por donde llega la palabra de Dios es la tradición, la enseñanza misma que fue del pueblo de Israel y ahora la enseñanza misma de la iglesia. No todo está escrito, aunque lo fundamental, lo principal está en la Sagrada Escritura, y hay algunas otras explicaciones o enseñanzas menores, van, sobre todo las explicaciones, la interpretación, va por la tradición de la iglesia. Lo que la iglesia siempre ha enseñado, lo que la iglesia siempre ha creído, eso es el criterio de nuestra fe. ¿Qué obligación hay de predicar la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios? Bueno, la importancia. San Pablo dejó escrito en su carta a los Romanos capítulo 10, la fe viene por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios y la palabra de Dios es por la predicación. Entonces, la predicación no es una ocupación secundaria, es fundamental. La fe viene por la predicación de la palabra de Dios. San Pablo a los Romanos, capítulo 10. La fe viene por la predicación de la palabra de Dios. Por eso es importantísima la predicación. Hay 3 ministerios de Cristo. En el Antiguo Testamento los 3 ministerios estaban separados. Había 3 estamentos. Los profetas que recibían de Dios la palabra y la transmitían al pueblo, los reyes que llevaban el gobierno y los sacerdotes que sacrificaban animales en el templo. Cuando llegó Cristo, asumió los 3 poderes. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Y lo interesante es que nos lo participa a todos, por el bautismo. San Pedro lo dice, tiene escrito San Pedro en su carta. Son ustedes un pueblo regio y sacerdotal, escogido para alabar y pronunciar el nombre de Dios. Entonces, el pueblo de Dios por el bautismo es un pueblo de profetas que debe hablar la palabra de Dios, de reyes
que reinan sirviendo, porque así se reina, ¿verdad? Sirviendo, y que van a participar del reino eterno, y sacerdotes que pueden consagrar su vida ofreciéndola con el sacrificio de Cristo, consagrar su vida y consagrar su trabajo, sus obras diarias se pueden ofrecer a Dios como sacrificio, y sobre todo yo creo que más se ofrece el sacerdocio, más se practica el sacerdocio del pueblo de Dios cuando viene la cruz, cuando viene la contrariedad o la enfermedad. Entonces te unes a Cristo que está clavado en una cruz, ¿verdad? Al fin y al cabo somos discípulos de este crucificado, ¿verdad? Y podemos santificar. Por eso el dolor tiene, en la fe cristiana, el dolor tiene sentido. Encuentra sentido, así es. Tiene sentido. Fuera del cristianismo no tiene sentido, es un absurdo, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien, doctor. Sí. Pues bueno, el pueblo de Dios participa por el bautismo de esta triple divinidad de Cristo, de profeta, sacerdote y rey, y tiene las obligaciones consiguientes: profeta, dar testimonio, anunciar la palabra de Dios en cuanto pueda y como pueda. Ya diré luego las condiciones y modos. Pero tiene la obligación de ser testigo de la palabra de Dios, testigo del Evangelio. Como sacerdote puede consagrar su vida. Las cosas alegres y las cosas no alegres, las buenas y las malas, se aceptan y se bendice a Dios y se ofrecen como sacrificio, ¿verdad? Cuando cantamos en el ofertorio, aquel canto de ofertorio, recibe, Señor, esta ofrenda, y con ella nuestra vida y todo lo que somos. Ahí está el pueblo de Dios ofreciendo su vida junto con el sacrificio de Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Y somos reyes, pero como dijo el Señor, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por la salvación de todos. Y entre ustedes, el que quiera ser el mayor, hágase el menor y el servidor de todos, ¿verdad? Entonces, el reinado de Cristo va al revés. El que reina es que sirve, es que está atento a la necesidad de los demás, a ayudar a los demás, está reinando con Cristo que vino a servir y tiene la promesa del reino eterno, ¿verdad? Ayudaste a tu hermano en esta vida, le diste de comer al hambriento, de beber al sediento, vestiste de desnudo, visitaste al enfermo, al encarcelado, pasa bendito al reino, ¿verdad? Que te está preparado al reino, a reinar eternamente. Hasta ahorita, señor cardenal, para ir dándole enfoque a lo que nos acaba de decir, 3 cosas que estamos llamados como hijos de Dios. Exactamente. Sacerdotes, consagrar nuestra vida. Profetas, anunciar, dar testimonio de Cristo. Reyes, en el servicio, un reinado en el servicio. En el servicio a nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Muy bien. Para que nos vaya quedando claro, hermanos, por allá los que nos están viendo. Bueno. Adelante, señor cardenal. Después ustedes se los desmenuzan, ¿verdad? Claro. Bueno. Dijimos que son esos 3 ministerios que se participan en el pueblo de Dios por el bautismo, en todos por el bautismo. Y luego Dios elige a algunos de entre los hermanos, dice el prefacio de Cristo, sumo y eterno sacerdote, elige a algunos de los hermanos con especial predilección para que participen de manera especial de su ministerio, ofrezcan el sacrificio para el pueblo de Dios, anuncien su palabra y reúnan y formen la iglesia gobernando con la caridad, ¿verdad? Entonces son los sacerdotes que tenían un sacramento especial. Solamente el bautizado puede ser ordenado sacerdote. Tú ya sabes que el bautismo es la puerta de los demás sacramentos. Si no hay bautismo, los demás no se pueden recibir. Entonces el sacerdote recibe por su consagración sacerdotal una misión especial de dedicar su vida totalmente a las cosas de Dios, ¿verdad? No compartirlas con el mundo, ¿verdad? Con una familia, con el trabajos profanos en el mundo, con los cuales también se sirve a Dios, pero el sacerdote tiene como misión propia, exclusiva, anunciar el Evangelio, y como dijo San Pablo a Timoteo, a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, ¿verdad? Así que hay que aprovechar todas las oportunidades para anunciar el Evangelio. Tiene como misión celebrar el único sacrificio de la nueva alianza,
En el Antiguo Testamento hubo cantidad de sacrificios, miles de sacrificios de animales irracionales, que como dice el Salmo 40, no pueden perdonar el pecado. Híjole. Pero Cristo dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y viene y ofrece su vida, su humanidad santa a padecer como sacrificio y lo deja a la iglesia. Cuando nos reunimos en torno al altar a celebrar la Eucaristía, recordamos la palabra del Señor. Cuantas veces coman este pan y beban este vino, anuncien mi muerte hasta que yo venga. Celebramos la muerte del Señor y su resurrección. Esa es tarea del sacrificio, digo del sacerdote. Y luego tiene como tarea también, como quien dice, organizar la caridad del pueblo de Dios. No basta con que a cada alma en particular, a cada uno le haga sus gustos espirituales. A esta viejita la voy a atender mucho porque tiene buena herencia que me va a dejar. El sacerdote tiene que atender una comunidad, ¿no? Claro. Ser para todos, una comunidad. Y formar la iglesia, que es comunidad, que es asamblea. La palabra eclesía, que es griega, viene del cajal griego, cajal hebreo, y significa asamblea. O sea, somos una asamblea en la que nos tratamos unos a otros, y no hay, como quien dice, mi salvación, yo solito con Dios y los demás que prescindan de mí y yo prescindo de ellos, no se vale. Somos iglesia, tarea del sacerdote, reunir en la fe, en la caridad y en las buenas obras, reunir al pueblo de Dios, ¿verdad? Una tarea grandísima para el sacerdote. Es una tarea muy grande al sacerdote, por eso dedica su vida. Sí. No tiene otros compromisos más que esos, no debe tomar otros compromisos más que solamente esos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, para cumplir ese mandato misionero, anuncien el Evangelio, vamos a hablar del ministerio del anuncio, de la predicación o de la palabra de Dios. Tiene los mismos nombres todos. Quiero decir que es importantísimo, ya lo dijo San Pablo. La fe viene por la predicación, o sea, por el anuncio de la palabra de Dios. Eso es importantísimo. De los tres ministerios que estuve explicando, profeta, sacerdote y rey, el primero y el más importante, por supuesto, es el de la predicación, porque por ella viene la fe. Y de hecho, Cristo, ¿a qué dedicó la vida pública? Los 3 años. Anunciar la doctrina del reino, ¿verdad? Y a los apóstoles, ¿a qué los mandó? Vayan por el mundo, prediquen a todas las naciones. Ahora, ya el Concilio de Trento lo dijo en el siglo XVI, porque había muchos obispos muy mundanos, medios principescos, que se la pasaban en las cortes ahí medrando. Y el Concilio de Trento dijo, no, el obispo tiene que cuidar sus ovejas y su primera obligación es darles el pan de la palabra. La primera obligación del obispo es la predicación. El Concilio Vaticano II dice lo mismo. La primera obligación de los obispos es predicar la palabra de Dios. Y de los sacerdotes dice lo mismo. El primer deber del sacerdote es predicar la palabra de Dios. Ese es el primero. Además, pues sabemos por nuestra fe y la teología católica que los sacramentos sin la fe no obran, no salvan. Si alguien va y comulga y no tiene ni deseo de comulgar ni tiene mucha fe, ¿le aprovecha? No le aprovecha, no le aprovecha. Tiene que tener conocimiento y deseo y disposición del alma. Los sacramentos sin la fe caen en vacío, como que se resbalan, ¿verdad? Y no penetran, no santifican, no hacen nada. Por eso es muy importante y es el primero el ministerio de la predicación. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para desempeñarlo bien? Primero, tenemos que tener en cuenta que hay varios modos de anunciar el Evangelio. El padre que está predicando en el púlpito, ¿no? La homilía de la misa es predicación del Evangelio muy solemne, es la más solemne de todas. El profesor que da clase de Biblia, está anunciando también la palabra de Dios. Los catequistas a veces están dedicados, tan humildes, que en las parroquias le dan catecismo a los niños, están anunciando el Evangelio, ¿verdad?
en una conferencia sobre temas religiosos, está predicando la palabra de Dios. Los padres de familia. Los padres de familia que aconsejan a sus hijos, mira, Dios dice, Dios están, y es deber de los padres de familia, es deber de los padres de familia educar a sus hijos en la fe. A ellos se comprometen cuando los llevan a bautizar. Les dice el padre, ustedes piden la fe y el bautismo para su hijo. Ustedes contraen la obligación de educarlo en la fe. ¿La aceptan? Sí, dicen sí, cómo no. Que la cumplan, ese es otro rollo, ¿verdad? Pero el compromiso ya está hecho. Está hecho ya el compromiso al momento de pedir el bautismo para sus hijos. Entonces hay muchos modos de difundir ahora en una plática particular con un individuo, se ofrece el tema religioso y le explicas lo que tú sabes, lo exhortas a tomar en serio su vida, a tomar la palabra, a respetar los mandamientos, ¿no? Acercarse a la iglesia. Estás anunciando, estás predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Estás dando testimonio de Cristo nuestro Señor. Y como dice por ahí el libro de la sabiduría, los que enseñan a otros la palabra del Señor brillarán como estrellas de primera magnitud en los cielos, ¿verdad? Y sin hablar, señor cardenal. Sin hablar el ejemplo, pero eso vamos a hablar enseguidito. Eso, no me adelanto. Bueno, espérame. ¿Qué necesita la palabra de Dios? Estas 4 cosas. Primera, estudio. Pues estudia, pues si no, ¿qué vas a decir si no sabes nada, no? Pues estudia. ¿Qué vamos a hablar? Al sacerdote le recetan 10, 12, 15 años de seminario para formarnos la palabra de Dios, ¿verdad? Y seguir estudiando para que no se le olvide y para estar al día, ¿no? Ahora, un laico que quiera hacer apostolado, bueno, pues entre a un movimiento que le instruya, que le dé la palabra de Dios, ¿verdad? Fórmese primero, estudie el catecismo para que luego pueda hacer algo, ¿no? Sin estudio de la palabra de Dios, pues no tiene nada que dar ni que decir. No solo la buena voluntad, señor cardenal, hace falta formación. Tiene que haber estudio. Eso. Estudio, y es un estudio permanente de toda la vida, ¿no? Porque la palabra de Dios siempre trae cosas nuevas. Como dijo el Señor, el reino de los cielos se parece a un hombre que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Todo va saliendo una y otra cosa bella de la palabra de Dios. Segundo, oración. Se necesita oración. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la salvación es un don de Dios, es una gracia de Dios. Que tú puedas predicar la palabra de Dios con sabiduría, con convencimiento, es una gracia que Dios te ha de dar. Y si pídesela. Entonces el predicador primero reza, ¿no? Pídesela. Y que Dios abre el corazón del destinatario de la palabra de Dios, que Dios le abre el corazón. Es gracia de Dios, ¿verdad? Es gracia de Dios. Y eso es algo asombroso, señor cardenal, maravilloso, que una sola predicación le puede dar un mensaje tan distinto. Puede cambiar. A la persona. Lo puede cambiar, lo puede iluminar y lo puede cambiar, porque es la fuerza de la palabra de Dios. Eso. Muchos santos con una frase han cambiado su vida. Con una frase. San Francisco Javier, que era un hombre noble, mundano, que estaba en la Universidad de París, estudiando para buscar grandezas humanas, oía que San Ignacio, que también estaba estudiando, le repetía de él, que se lo encontraba por allí, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y se lo volvió a repetir. Y esa palabra lo convirtió y fue el gran apóstol de la India, ¿verdad? Y del Japón. Entonces tenemos que pues pedir, hacer oración para pedir la gracia de Dios en quien habla. Pon tus palabras en mi boca, que yo pueda decir tu verdad, decirla con amor, con convencimiento, y que los que me están oyendo, pues escuchen al Espíritu Santo. San Agustín, el gran obispo San Agustín, el genio de la iglesia, hablaba de el maestro interior. Mientras tú le hablas al fiel, a los ojos del cuerpo, el Espíritu Santo le está hablando a los ojos del alma. Muy hermoso. Entonces eso tienes que hacer oración para pedir la gracia de Dios. Tercera condición, el buen ejemplo.
Ay, donde íbamos, ¿verdad? Que me está Allá, adelantando. allí es donde duele, ¿verdad? El buen ejemplo. Dice allá el profeta Ezequiel al malhechor, al malvado, la palabra de Dios no la puede echar por fuera, se le vuelve. Híjole. Por ejemplo, uno que es amante de la riqueza, sea injusto, Claro. ese tema se lo calla, ¿no? Se lo calla, ¿no? Entonces, si el padre, por ejemplo, es muy vengativo y la gente lo sabe, de eso no habla, ¿no? Se queda callado. Si algún ministro de Dios anda por allí Ay, caray. volando bajo en algún tema del mundo mundo de sexualidad, pues de eso no habla, ¿verdad? Entonces, Ay, caray. porque te pueden decir, sí, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Ahora, el dicho es muy sabio, las palabras mueven, el ejemplo arrastra. O sea, la predicación de la palabra, el anuncio de la palabra de Dios va acompañado del ejemplo, del buen ejemplo. Fíjese, ahorita me pone a pensar, ¿cuánto puede uno limitar? Por así decirlo, Dios es todopoderoso, omnipotente, pero la gracia, ¿no? O sea, yo voy a dejar de hablar de algo que el Señor quiere hablar a través de mi persona, claro. por lo que estoy viviendo. Sí, es que en la predicación tú comprometes tu vida y tu palabra, tú te comprometes, ¿verdad? Y venimos a la cuarta condición. La palabra de Dios se predica con alegría. ¡Ey! Con alegría. ¿Cuánto nos falta eso? Con alegría, o sea, ¿Cuánto? realmente con mucha y profunda satisfacción. ¿Por qué? Cuando los apóstoles escribieron la vida de Cristo, ¿cómo lo llamaron? Evangelio. Ajá. ¿Y qué significa evangelio? Buena nueva. Buena nueva. Sí. Buena noticia. Sí. Ahora tú das una buena noticia con cara triste o desanimado. Amargados. O amargado, ¿verdad que no? No. O sea, tú estás predicando la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? La buena nueva es que Dios te ama. Te ha amado eternamente, te creó por amor y te creó para que seas su comensal en el banquete eterno, para sentarte a la mesa del reino. Dios te ama, eres hijo de Dios. Jesucristo se hizo tu hermano al hacerse hombre por nosotros. Y como Él dijo, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y Él dio la vida por nosotros, entonces Dios te ama. Ese es lo que se llama fundamentalmente el querigma. El anuncio breve, gozoso del amor de Dios. Del amor de Dios, Padre Creador, que te creó por amor para la vida eterna. Y el amor del Hijo de Dios, Cristo, que te pagó por ti. Pagó por ti. Entonces, si tú predicas a Cristo, anuncias a Cristo en tu predicación, en tu anuncio, en tu apostolado, tienes que dar a entender con tu actitud de gozo que el problema vital humano, el problema de la existencial, de qué sentido tiene la vida, lo tiene resuelto. Si no das a entender eso, la gente dice, bueno, es tan bueno el Evangelio, pero ¿a ti de qué te sirve? Te vemos diario triste, que se nos note, ¿verdad? Malhumorado. ¿Y por qué será eso que en nuestra Iglesia Católica que a veces nos falta? ¿Por qué será que nos falta la alegría en la predicación? Porque primero no lo sabemos. ¿Cuánta gente no sabe que hay que predicar positivamente y con alegría? Pero no es una alegría que no se finge. Que se vive, ¿no? Si no tiene brota. Viene de allá de adentro, que sabes que tu vida está resuelta. Que el problema de la existencia, que es terrible, de dónde vengo y a dónde voy, está respondido. Entonces esa es la respuesta del Evangelio, está respondido por el amor de Dios que te creó y que te va a hacer feliz eternamente a través de Cristo. Esa es la esencia del Evangelio y la predica uno que está convencido y habla siempre, cualquier anuncio de la palabra de Dios siempre, diríamos, con alegría y con bonomía, con amor y comprensión para el otro, porque es buena nueva. Pues son las ideas que quería exponer aquí en esta breve plática que me han pedido.
Ojalá sirva para algo. No, pues está, la verdad que qué mensaje tan claro, tan contundente y que nos mueve a vivir cada una de las cosas que nos ha compartido ahorita. Nos está hablando con argumentos claros que podamos entender de forma muy sencilla, pero a la vez muy profunda, ese llamado que tenemos a vivir y el compromiso que tenemos como católicos, como hijos de Dios, el anuncio de la palabra de Dios a través de estos 4 elementos que el señor cardenal nos acaba de dar. Vamos ahorita, si me lo permite, señor cardenal, muchos de nosotros le admiramos y para mí es un honor conocerle aquí en persona. Bueno, lo hemos visto hace muchos años en televisión, a lo mejor una homilía en misa, pero estar de cerca no puedo perder la oportunidad de preguntarle algunas cosas de su vida que creo que van a ser de mucho valor, también de acuerdo al tema que estamos tocando. Si me permite preguntarle, en su escudo episcopal, que ahorita aquí estoy viendo, tiene una palabra que dice servus. ¿Qué significa para usted? ¿Qué significado ha tenido esta palabra? Servus significa servidor, servidor. Y la escogí por la devoción a Cristo, por supuesto que soy servidor de Cristo, ¿verdad? Y Cristo es el siervo de Yahvé, el siervo de Yahvé, el que vino no a ser servido, sino a servir. Y también la devoción a la Virgen. El campo de mi escudo es azul, simboliza a la Virgen. Y la Virgen, ¿cómo se llamó a sí misma cuando el anuncio del ángel? Esclava, la sierva. Hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava, la sierva del Señor, ¿verdad? Entonces, como Cristo dijo, el que manda es como el que sirve. El primero de ustedes ha de ser el servidor de todos, por eso le puse servus, ¿verdad? Así de sencillo. Y qué precioso esto que nos acaba de compartir y que viene también a colación de lo que acabamos de compartir, ¿no? De ese servicio en el reinado que estamos llamados y que usted como autoridad, máxima autoridad, en su momento hoy emérito, arzobispo, pero que usted nos ponga ese ejemplo de ser servidor de su pueblo, nos invita sin lugar a dudas a todos nosotros a servir a nuestra iglesia, a servir a mi familia, a mi iglesia doméstica, a mis hijos, mi entorno. Nos da un gran ejemplo el señor cardenal. Ojalá sea cierto. Pero digo, que así sea, te lo pedimos, Señor, dicen. Así sea. Ya tocaba un poquito el contexto mariano también de su escudo episcopal. Si yo le dijera María en su ministerio, ¿qué me podría decir? Mira, yo soy muy devoto de la Virgen desde niño, ante todo por interés. Había una catequista muy santa, la viejita, de las catequistas que se quedan en el cielo y dan catecismo ahí en la parroquia, y nos dijo, miren niños, si quieren irse al cielo, recen a la Virgen 3 Ave Marías todas las noches antes de acostarse. Dije, de aquí soy yo. Dije, esto está fácil. Y desde entonces rezo las 3 Ave Marías, es lo último que rezo para dormirme, para asegurar mi salvación. Pero luego me vine al seminario a los 12 años, no sé por qué le tomé amor a la Virgen de Zapopan, iba cada año a la Virgen de Zapopan al seminario para despedirse. Algunas veces nos fuimos a pie al santuario de Zapopan y ahí le tomé mucho cariño a la Virgen y pues le encomendé mi vida. Y yo sé que me ha ayudado mucho y me ha sacado adelante en muchos trances, ¿verdad? Así es. Bueno, muy bien. Fíjense también cómo aquí este testimonio que nos da de la catequista, ¿va? La que usted decía, no. Fíjese cómo le influyó en usted, en su vida. Con eso me metió la devoción a la Virgen. Con esas palabras tan sencillas. Palabra tan sencilla. 3 Ave Marías en la noche te vas a salvar. No, pues, está fácil. De aquí somos, señor cardenal. De aquí soy. Así es. Bueno, preguntarle, ¿cuáles han sido sus mayores alegrías en su ministerio? Digo, tiene muchas. Algunas que nos puedas compartir. Mira, en mi ministerio fui muy feliz y tenía menos problemas cuando estaba más abajo. Cuando vas subiendo para arriba, los vientos son más fuertes, ¿verdad? Sí. Así es también en los cargos. Llegando de allá de los estudios de Roma,
me nombraron padre espiritual del seminario de secundaria. Okay. Fue el tiempo más feliz en cuanto a mi ministerio, porque pues chicos de 12, 13 años, 14 años, les daba pláticas muy sencillas para formarlos en la fe. Los llamaba para ver cómo andaban esos pequeños problemas allí, eso. Y me gustaba mucho eso, fui muy feliz. Después tuve 27 años en el seminario, Caray. en distintos cargos y 17 años de rector del seminario. Me gustó estar con los jóvenes, me mantuve joven mientras estuve con ellos, porque era una vida muy ordenada, estudiaba y daba clases, llamaba a los muchachos, los dirigía, hacía mucho deporte con ellos, entonces feliz. O sea que toda una vida dedicada a la formación de sacerdotes. Gran parte, 27 años, o sea, de los 50 de ministerio, 27 años. La mitad más 2 fueron para el seminario, ¿verdad? Luego estuve 6 años en Ciudad Juárez, un tiempo de aprendizaje, de prueba, porque me mandaron a Ciudad Juárez, pero no de titular, sino de coadjutor. Okay. Y estuve ahí en la banca 4 años, 2 meses, porque el titular no me daba mucho campo. Pero, sí. ¿Qué hice? Me llevé mi biblioteca, pues leí, repasé todas mis materias de los estudios de teología, Biblia, derecho canónico, moral, liturgia. Leí mucha, sobre todo historia me gusta. Sí. Me sirvieron muchísimo. Además, pues viendo los toros desde la barrera. Tenía que preparar Yo muy bien. No podía salir del seminario a arzobispo de Guadalajara. Me hubieran hecho pedazos. ¿Por qué? Porque en el seminario los problemas eran reducidos. Sí, yo claro. del mundo estaba, como quien dice, vivencialmente ignorante. Eso. No sabía los problemas y cómo se las gastan. Llegué a Ciudad Juárez, una frontera brava donde hay de todo, y abrí los ojos y estuve viendo cómo se gobernaba. Y como dicen, se aprende de lo que se hace mal para no hacerlo y de lo que se hace bien para imitarlo. Eso. Entonces, viendo desde la barrera, entonces a los 6 años me mandan a Guadalajara de arzobispo, cuando había aquí problemas enormes. ¿Y en qué momento lo mandan? En un momento en que estaba álgida la cuestión del señor Posadas, que lo habían asesinado, y me vi en una disyuntiva. Yo sabía, porque como soy de aquí, la gente en las venidas me contó cómo había estado. Yo sabía que había sido a propósito, que era un crimen de Estado. Ya desde arzobispo de Guadalajara dije, ¿hablo o me callo? Si hablo, expongo mi vida, me la voy a jugar. Si me callo, me voy a pasar tal vez muy a gusto, pero con un remordimiento adentro. Porque hay pecados también de omisión, ¿verdad? Y son muy frecuentes los pecados de omisión cuando no haces lo que tengas. Y yo dije, bueno, era arzobispo de Guadalajara, sabemos que es un asesinato a propósito. Alguien reclamará, ¿quién va a ser el obispo de Bombay? El de la India, pues va a ser el sucesor, ese soy yo. Y allí me puse a reclamar y ustedes ya saben cómo me fue. Pero sacamos la verdad, la sacamos. Y la tenemos escrita. Hay 3 libros sobre el asesinato de Canal Posada muy claros. Primero, Sangre de Mayo. Segundo, La verdad los hará libres. Y tercera, Los chacales, que es lo más completo, donde están todas las averiguaciones previas y a donde se llegó que lo declararan inocente. Caray. Decidió el camino de la verdad, el camino de Cristo. Pues sí, de eso, en conciencia y como sucesor sentí que tenía que. Entonces mis años aquí fueron muy peleados. El gobierno procuró servirse de la prensa para hacerme la imagen más negativa que pudiera saber, que era polémico, que era gruñón, que era regañón, que era malgenioso, que era de todo
me dijeron. Y pues yo, como dicen, yo aguanté vara. Pero no pasó nada. Y en esos momentos tan duros, tan álgidos, ¿cómo estar de pie, señor cardenal? ¿Cómo estar Pues la confianza firme? en Dios, mira, la confianza en Dios. Yo traía la conciencia. Si tú tienes la conciencia tranquila de que estás haciendo la voluntad de Dios, pues estando bien con el jefe, los demás que vayan a donde dijimos, no, pues si estás bien con Dios, los demás no te importe. Eso. Al fin y al cabo, quien te va a juzgar con juicio justo y verdadero es Él. Los hombres tienen juicios volubles como ellos mismos, los juicios humanos van y vienen. Y muchas son calumnias, muchas son inventos. La gente suelta la lengua muy fácilmente. Ya te digo, los medios de comunicación me hicieron una imagen sumamente negativa y fea. Y es la que queda todavía en algunos que no me han tratado de cerca. Eso. No soy una perita en dulce tampoco, no. El carácter que le da a uno el trabajo en el campo desde niño, pues el día a día, claro. Lo hace a uno un poco recio, ¿no? Pero bueno, tan negativo no soy. Tampoco soy santo, ¿no? Y hablando de don Juan, como ser humano, la persona, ¿qué le gusta hacer, don Juan? ¿Qué es lo que más apasiona? ¿Qué es lo que disfruta? Me gustó mucho el deporte y leer. Ahora ya no puedo hacer deporte, ahora me dedico a leer. Me encanta también el ministerio sacerdotal, me gusta, ¿verdad? Me gusta, como quien dice, casi pago porque me alquilan. Me gusta mucho. ¿Y algún autor que prefiera en cuanto a lo que le gusta leer o alguna Pues es alguna muy especial? variado, pero fuera de los libros, que los leo, los libros religiosos que van saliendo, me gusta mucho leer historia. Historia universal, historia de la Iglesia, historia de México, porque como dijo Herodoto, la historia es maestra de la vida. Eso. Y el que ignora la historia se expone a cometer los errores del pasado. Ok, y una última pregunta, señor cardenal. ¿Algún santo que usted se haya identificado, que se le ha movido, que usted haya influido en su espiritualidad? Mucho, bueno, pues la Virgen y San José, ¿no? Son los santos que le tengo mucha devoción. Y luego mi santo patrono, San Juan Capistrano. Yo nací el día que se celebraba la fiesta de San Juan Capistrano, un 28 de marzo. Y mis padres vieron el calendario y decía San Juan Capistrano o San Sisto Papa. Me pusieron Juan, entonces me llamaron Juan. Después leí la vida de San Juan de Capistrano, visité los lugares donde anduvo, su pueblo natal, en Capistrano, es el pueblito en los Abruzos italianos, cerca del Áquila, y su vida es extraordinaria, extraordinaria. Un hombre luchador, tremendamente luchador, muy santo, muy sabio, que fue franciscano, y los primeros 20 años lo dedicó a predicar por Italia y recoger muchas vocaciones, pero muchas por los franciscanos. Luego el Papa lo mandó a predicar por la Europa oriental, en esos pueblos de Checoslovaquia, Polonia, Viena, todo eso lo tienen por héroe. Tiene monumentos en sus plazas. Tiene monumentos por héroe. ¿Por qué? Porque los turcos conquistaron Constantinopla, que era la capital del Imperio Cristiano de Oriente, en 1453. Y luego se prepararon para invadir Europa. Y a los 3 años, 1456, ya estaban preparados los turcos, que era la potencia militar del tiempo, para invadir Europa por Viena, por el Danubio y por Viena. Entonces el Papa le dijo a San Juan de Capistrano, predica una cruzada y invita a los príncipes a sumar fuerzas, etcétera, etcétera. Pues no le hicieron mucho caso.
Su predicación cayó en vacío, casi no consiguió que los príncipes apoyaran la cruzada contra el turco. Dicen que el rey de Viena, de Austria, mejor se fue de cacería para distraerse. Entonces San Juan de Capistrano consiguió a un capitán, Juan de Yunday, con unos 40,000 soldados de línea, pero eran muy pocos para enfrentarse a los turcos. Y entonces reclutó campesinos, herreros, sastres, panaderos, y les puso una cruz aquí en el pecho: ustedes son cruzados de Cristo y vamos a la guerra. Y se los llevó a Belgrado. Allí esperó al turco y él capitaneó la campaña contra los turcos, julio de 1456. Y les ganó. Caray, y les ganó. Eso. Todos tuvo la suerte de ganar y los turcos pues iban muy bien pertrechados, muy bien pertrechados, pero tuvieron los cristianos la suerte de aventar un cañonazo y le pegaron a la reserva de pólvora a los turcos. Entonces aquello acabó con todo. Mató gran cantidad de turcos y además los dejó sin pólvora, ¿no? Y luego se fueron detrás de ellos y se los hicieron correr. Entonces, por eso a San Juan de Capistrano se le pinta con coraza, una coraza, y una bandera con la cruz roja en la mano. Un santo muy carismático, de muchos milagros, de las que se cuentan. Una de ellas, que andaba predicando contra los husitas en Praga. Los husitas fueron una secta un siglo antes de los protestantes, un siglo antes de Martín Lutero, pero iban por la misma línea. Estaba predicando contra ellos y entonces, como tenía fama de que hacía milagros y resucitaba muertos, le gritaron: Juan, ¿qué? Aquí traemos un joven muerto, te lo traemos para que lo resucites. Caray. Y el tal joven muerto, pues no estaba muerto, se había hecho el muerto. Y lo llevaban en una camilla, haciéndose el muerto. Y San Juan Capistrano dijo: ¿está muerto? Sí, está muerto. Ah, pues que ahí se quede. Lo destaparon y estaba muerto. Entonces, cuidado con él. Es un santo. Yo tengo ahí 3, 4 libros que los conseguí en el convento de Capistrano. Ahí en el convento, en el pueblito ese, una cosa muy curiosa, muy inesperada. Durante el sínodo de la Eucaristía, en el 2005, que yo fui presidente, ¿sí? Delegado del sínodo, ¿sí? Hubo vacación el 23 de octubre, el día de San Juan de Capistrano. No, pues ahí voy para allá. Agarramos el carrito, nos fuimos a Capistrano, para la Italia del centro, a los Abruzos. Llegamos al pueblito y estaban muchos militares revistiéndose. Ah, caray, revistiéndose para concelebrar. La misa la concelebraron muchos militares. Qué raro. Saliendo de misa, sacaron a un busto de San Juan de Capistrano, así de grande, de plata, muy bien hecho. Lo sacaron en procesión. Iba los carabinieri de Italia adelante, la banda y la procesión de todos los concelebrantes, ¿no? Le dieron la vuelta por el pueblito, que es muy chiquito, y luego ya me dijo el fraile: quédese a comer. No, dije, pues yo no estoy invitado. No, dice, es que el municipio paga. No, si el municipio paga, pues me quedo a comer, claro. Entonces me quedé a comer. Y allí me di cuenta que era patrono de varios pueblos de la Europa. Y los que habían venido a concelebrar eran capellanes militares. Porque caray. En muchos países que son cristianos o católicos tienen capellanes militares. Entonces eran capellanes militares y fueron a Capistrano a celebrar
en la fiesta del Santo el 23 de octubre. Oh, mire. Así está la cosa. Oh, pues mire qué interesante y cómo fíjese, desde su bautismo, ya el Señor tenía ahí una misión, ¿verdad? Con el nombre, esa misión que le iba a encargar, qué interesante. Ver, ahora mirar su vida hacia atrás y este intercesor, ¿verdad? Ante toda su vida de San Juan. Sí, es un santo que me ha inspirado, Él trabajó mucho por las vacaciones sacerdotales, le gustó predicar, hizo milagros que yo no he hecho. Ahí no, eso me falta. Señor Cardenal, ya estamos por terminar el programa. Un mensaje final que quisiera compartir para todos los laicos, religiosos también, sacerdotes, para el que vea un mensaje para nuestro tiempo actual, en este tenor del anuncio de la palabra de Dios, para cerrar el programa. Bueno, pues el programa fue sobre el anuncio de la palabra de Dios, y da la casualidad que estamos en Cuaresma y se acostumbran ejercicios espirituales por las parroquias. Mi mensaje es que vayan, les van a servir el banquete de la palabra de Dios, van a conocer su fe, a conocer más a Dios y la voluntad de Dios. Vayan a los ejercicios, gasten un poco de tiempo, prívense del programa de la televisión para que vayan a la iglesia y luego pues conviértanse al Señor, convirtámonos ahora en Cuaresma para celebrar dignamente la Pascua y la resurrección de Cristo con una grande esperanza cristiana. Pues muchas gracias, señor Cardenal. No nos queda más que agradecer a nuestro señor cura Fernando Rivera Monroy, que es el párroco de San Pedro en Zapopan. Agradecer al equipo de producción aquí presente, Manuel Herrera y César Rodríguez en las cámaras, a todo el equipo del Canal Misionero Católico que hacen posibles estas transmisiones, a todos los que gestionaron aquí, que estemos aquí reunidos el día de hoy, y al señor Cardenal don Juan Sandoval. Ha sido un honor para mí, un gusto haberlo conocido en persona y de verdad estamos muy agradecidos con usted por brindarnos este espacio. Sabemos que cómo está su agenda y brindarnos también aquí, abrirnos las puertas de su hogar, de su corazón. Estamos muy agradecidos y le encomendamos, señor Cardenal, como equipo de Canal Misionero, cuenta con nuestra oración y sepa que le queremos mucho y que le admiramos también mucho. Gracias. Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos ustedes, los operadores de este canal, ¿verdad? ¿Nos podría dar la bendición, señor Cardenal? Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nos vemos en el siguiente programa, hermanos. Cristo los ama y nosotros también.